lo que tenemos que hacer es construir infraestructuras, digamos, de largo plazo. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Ricardo Boll, él es geógrafo e investigador de la Universidad Católica, y lo hemos convocado para hablar de la declaración de la Organización Meteorológica Mundial, que ha dicho que oficialmente se confirma que estamos frente al fenómeno del Niño. Muy buenos días. Gracias por atendernos, Ricardo. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que interesa saber, creo yo, es qué es lo que está pasando, Ricardo. Es decir, tenemos un invierno que no es un invierno. El alcalde de Piura me dice que las temperaturas están como 6 grados por encima de lo que debían estar en el norte. O sea, lo primero es qué es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, Nicolás, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para comentar a su vez el comentario que tú acabas de hacer. Necesitamos en este país políticos formados. Necesitamos políticos que tomen decisiones en función de información, ¿no? Información veraz, información científica. Pero eso no va a suceder mientras que no tengamos un sistema educativo reforzado, ¿no? Porque, digamos, cualquiera puede postular a puestos políticos, estamos hablando de alcaldías, congresos, y lamentablemente tenemos un serio problema educativo en este país. Ahora, esto, además, en este contexto es importantísimo, porque en realidad, si tú revisas el comunicado de la Organización Meteorológica Mundial, lo que nos dice, y cito, es: la Organización Meteorológica Mundial anuncia la prevalencia de unas condiciones que pueden indicar el inicio de un episodio del Niño. O sea, primero, el Niño no ha firmado un contrato diciendo ya llego. Claro. Al mismo tiempo, debo decir que esto no es novedad, ya lo sabíamos. Nosotros desde febrero o marzo ya sabíamos que se viene un niño, que el niño no llega 15 días y se va, ¿no? Sino que viene y se instala. Ya sabemos que por lo menos es un largo verano, y además a veces se extiende, como pasó en el 98, como pasó en el 97, como pasó en el año 2017. A veces se va de verano a verano, lo que genera un invierno muy suave. Lo que tienen ahí son justamente las imágenes del CENAMI, ¿no? Todos los meteorólogos, los físicos que trabajan en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, coordinan con instituciones internacionales, y entre ellas la NOAA, ¿no? La Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, que también trabaja temas meteorológicos, que trabaja con el satélite GOES, que es el satélite más importante que tiene el planeta, y que generosamente lo comparte con todo el mundo. El Perú también recibe esta información y también se procesa. Los científicos están permanentemente diciendo que el océano ha aumentado su temperatura. Calentar el océano es carísimo en términos energéticos. Esto quiere decir que lo que se está calentando es el planeta y que el océano está absorbiendo una parte importante de esta energía. El océano no se va a enfriar, en primer lugar, rápidamente, ¿no? Ahora, además tenemos concentraciones en el océano, digamos como burbujas calientes. Y resulta que en el caso peruano, debido a los vientos, hay una alta concentración de temperaturas. Eso ya lo sabemos desde hace rato, y que además esto sucede periódicamente. Entonces tenemos pequeños niños, medianos niños y grandes niños. O sea, esta corriente del Niño, que no es lo mismo que el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es cuando la corriente, digamos, se instala, cuando la corriente llega al centro del Perú. Entonces, por ejemplo, recordarán los que son de mi edad, por lo menos, en el año 83, ¿no? Las aguas estaban calientes, incluso uno entraba al mar y uno podía sacar machas de la arena, ¿no? Ese fue uno de los niños más grandes registrados en la historia del Perú, ¿no? Pero esta corriente también puede llegar al sur del Perú, e incluso al norte de Chile. Entonces, eso es lo que vamos a llamar el fenómeno del Niño, y en sus diferentes dimensiones. Lo que tenemos es un calentamiento del mar, tenemos que estar atentos y ver cómo se va desarrollando este proceso, que es lo que nos está diciendo la Organización Meteorológica Mundial. O sea, estemos muy atentos porque es muy probable, muy probable que tengamos un niño. O sea, prácticamente podríamos, sí, decir que es seguro, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la naturaleza, ¿no? Tiene
muchos factores interactuando. Entonces es como lo que está pasando con el volcán, ¿no? Ya hay gente preguntando, ¿pero va a explotar o no va a explotar? ¿No? ¿Va a salir lava o no va a salir lava? No podemos adivinar esto, pero sí podemos decir es muy probable que suceda, todo parece indicar, claro. Estamos basándonos en los estudios, los indicadores, los sensores que tenemos, ¿no? Claro, pero el tema acá es el siguiente, es decir, como tú dices, Ricardo, nos están contando algo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, estamos en julio y el día de ayer pareció un día de verano, ¿no es cierto? Creo que incluso ha batido los récords de temperatura que alguna vez han habido en invierno. Hemos llegado hasta los 27 grados en el centro del país. Ahora, el tema es el siguiente. No sabemos en este momento de qué tamaño va a ser el niño. Sabemos que se nos viene y lo estamos viviendo ya. Estamos viviendo los previos, ¿no? Lo importante es esto, es estar preparados para lo peor. Eso es lo que tendríamos que hacer. Porque no sabemos si va a ser, porque he escuchado por ahí algún especialista en temas de clima. No, lo más probable es que, ¿sabes a qué me refiero? Por eso te has sonreído un poco. Perfectamente, sí. Entonces, que probablemente sea moderado. Y si no es moderado y no nos preparamos para algo catastrófico, o sea, ¿qué hacemos? O sea, mejor es estar preparados para algo que no ocurra a que nos ocurra algo catastrófico y no estar listos para enfrentarlo. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando uno habla de desastres, uno tiene que pensar en lo peor esperando lo mejor. Pero uno tiene que pensar en lo peor por varias razones. Y además, no solamente en el corto plazo, porque ciertamente se han aprobado presupuestos importantes para prepararnos para este niño. Pero, ¿qué acciones son las que vamos a tomar? O sea, por ejemplo, descolmataciones. Muy bien, es lo único que vamos a hacer, porque la descolmatación es para este niño, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esas inversiones nos ayuden a los siguientes niños, porque vamos a seguir teniendo niños, y no literalmente es tirar agua al mar, ¿no? Al agua. Pero lo que tenemos que hacer es construir infraestructuras, digamos, de largo plazo, que permitan, ¿no? Resistir inundaciones, que permitan evitar inundaciones, que permitan evitar estos desastres, ¿no? Cuando tenemos el fenómeno del Niño, son cientos de hospitales los que son afectados, tenemos cientos de colegios afectados, además de viviendas que las ciudades no están listas para esto. Tenemos que construir en el largo plazo y no tenemos que escoger. Podemos hacer cosas hoy pensando en el largo plazo que también nos ayuden para este niño, ¿no? Y ciertamente tenemos que hacerlo rápidamente, porque ya lo tenemos encima, ¿no? Claro, ahora, el tema es el siguiente. De acá, la previsión es que en noviembre, diciembre ya vamos a estar enfrentando seguramente lluvias. No sabemos, como ya se ha señalado, la intensidad que vamos a hacer, que van a tener, pero las vamos a tener que enfrentar. Eso nos da una ventana de tiempo muy corto, que además cada semana que pasa es una semana menos, ¿no? Para hacer lo que se pueda hacer para resistir. Ahora, lo que tú dices, Ricardo, es bien importante. Hay que hacer, aparte de esto, estar organizados, pero en el momento que sea posible empezar a hacer las obras de largo plazo. Pero yo lo que decía en estos días, conversando con especialistas, es nuestra perspectiva no puede ser, por ejemplo, en el caso de Piura, pensar simplemente en términos defensivos, sino pensar cuál es el plan de desarrollo, o sea, cuál es la Piura del futuro con que soñamos, cómo debería ser Piura en el futuro, en agricultura, en minería, en pesquería. Entonces, en eso tiene que estar incorporado el tema de que vas a enfrentar fenómenos del Niño, vas a enfrentar inundaciones, tiene que ser, o sea, no puedes hacer ninguna obra, no puedes hacer planes de vivienda, no puedes hacer desarrollos agrícolas sin incorporar esa convicción, digamos, ¿no? De que eso tiene que ser parte de tu plan. Estás trayendo dos temas importantes, Nicolás. El primero es cómo estamos actuando, ¿no? Porque, digamos, mucha gente dice, no, lo que hay que hacer es esto, no, es obvio, ¿no? Que lo que hay que hacer es evidente que tenemos que hacerlo. Resulta que todas las regiones y casi todas las provincias del Perú tienen planes de gestión de riesgo. Esto es importantísimo porque los planes tienen diagnósticos, pero además, digamos, han aplicado una metodología para poder decir lo que hay que hacer es esto.
O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y esos diagnósticos nos van a decir dónde puede haber inundaciones, dónde puede haber huaicos, cuáles son los barrios más vulnerables, cuáles son las infraestructuras que están en mal estado. Aunque ese plan de gestión de riesgos esté desactualizado, porque de repente se venció el año pasado, en el año 2018, el diagnóstico sigue siendo válido, en primer lugar. Y las propuestas también. O sea, claro, sería muchísimo mejor tener un plan actualizado, ¿no? Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lamentablemente no vemos a las autoridades, ¿no?, con un documento diciendo, no se preocupen, ¿no?, que no panda el cúnico, porque acá tenemos la receta. Aquí los producto de un trabajo interdisciplinario, ¿no?, intersectorial, hemos pensado en prepararnos a nivel de salud, a nivel educativo, a nivel de transportes, a nivel agrícola, a nivel industrial, etcétera. Lo que sucede es que lamentablemente la emergencia, ¿no?, nos lleva a actuar casi de oído y olvidamos estos documentos que han costado miles de dólares. El Estado ha gastado enormes cantidades de dinero. Yo creo que es bien importante acudir a estos documentos. No, claro. Yo recuerdo, Ricardo, que en el 2016, cuando hubo el debate presidencial en Piura, yo estuve ahí y se temía la inminencia de un fenómeno del Niño. En Piura sabían perfectamente lo que había que hacer. Habían planes para hacer todo lo que lamentablemente después de 7 años no se ha hecho. O sea, prácticamente nada de lo que yo escuché en el 2016 se ha hecho en Piura. Ahora, ¿qué nos espera, Ricardo? ¿Qué vamos a tener? ¿Temperaturas muy altas? ¿Lluvias? ¿Va a haber sequías en el sur? ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, ese video que están pasando ahí es justamente de la Organización Meteorológica Mundial, que justamente nos explica lo que también ya sabíamos en el Perú. No hay dos niños iguales. Entonces, por ejemplo, el gran niño del 83 fue este niño que creó estas inundaciones terribles en el norte y estas sequías en el sur, las que tú tal vez recordarás, estas imágenes de Puno con el suelo cuarteado, con las vacas muertas, eran imágenes africanas, las que mostraban la prensa. Sin embargo, el siguiente niño no fue así. O sea, cada niño tiene particularidades. Y de ahí es que justamente hemos podido como clasificar los niños en los niños locales o costeros y los niños globales. Esta vez sabemos que es un niño global y lo que sí sabemos es que tenemos que estar muy atentos. Hay altas probabilidades de que tengamos sequías en el sur, definitivamente vamos a tener lluvias en el norte, pero a nivel local, o sea, tenemos que tener una mirada multiescalar, ¿no? Porque a nivel local puede ser que no pase nada. Entonces puedes tener un valle que diga, ay, mira, sí, ¿no?, tanto escándalo y han invertido plata en algo que no sirve. Bueno, pero para el próximo niño te va a servir, claro, ¿no es cierto? Y además, depende muchísimo de la conformación de los elementos naturales. Por ejemplo, tú puedes tener una cuenca con una estructura hídrica que haga que cuando llueva el agua se distribuya, ¿no?, a lo largo de la cuenca y finalmente el agua fluya. Pero dependiendo de cómo llueve y además de la estructura de esa red hídrica, por ejemplo, puede llover, que se junten dos ríos al mismo tiempo cargados y que finalmente tengamos un desborde, tengamos huaicos. Entonces hay que hacer estudios muy locales y por eso es que hay que acudir a estos planes, porque estos planes tienen mapas. Exitosa. Además existe el SIGRI, que es el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, donde hay mapas locales, donde te dicen cuáles son las zonas que se van a inundar. Por ejemplo, este verano, las zonas que fueron justamente afectadas, como en el norte y Punta Hermosa, estaban mapeadas hace años. Y todo el mundo se sorprende. Lo que tenemos que tener son autoridades. O sea, yo no espero que todos los alcaldes sean geógrafos, ya quisiera, pero por lo menos que todos los alcaldes tengan un equipo interdisciplinario, Ricardo, técnico. Sí, Ricardo, tengo que ir a la pausa. Por favor, mantente conectado. Regresamos inmediatamente contigo, si fueras tan gentil. Por favor, tengo que ir, son 8:30 y tengo que ir a la pausa. Volvemos inmediatamente. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Ricardo Boll, geógrafo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y lo hemos invitado a raíz de la declaración de la Organización Meteorológica Mundial, que ha declarado oficialmente el fenómeno del Niño. Es decir, que esto es inevitable y dicen además que por primera vez en 7 años hay en el Pacífico tropical condiciones que muy probablemente causarán un aumento de las temperaturas, así como patrones meteorológicos y climáticos perturbadores.
O sea, están siendo muy cuidadosos sobre las frases que usan para no crear pánico, pero, es decir, estamos claros que nos amenaza algo catastrófico. O sea, yo creo que es mejor hablar claro, ¿no es cierto? Con suerte no nos ocurre, con suerte. No sé la suerte cuál podría ser, que vengan de pronto vientos inesperados del sur, fríos, que neutralicen los aumentos de temperatura, como ya pasó en algún momento. Pero parece que ese no será el caso, ¿no? Sí, lamentablemente, todo indica lo peor, ¿no es cierto? Ahora, como tú decías, ¿qué tan grande puede ser este fenómeno del Niño? Estamos rompiendo récords todos los años, ¿no? Además, este comunicado enfatiza de manera, creo, bastante clara, esto es cada 7 años. O sea, esto parece la Biblia, ¿no? O sea, los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que tenemos que desarrollar capacidades. A mí lo que me sorprende es que cada vez que tenemos un niño, y si tenemos un niño cada 7 años, ¿no? Cada 4 años, al menos pequeño, deberíamos aprovechar esta oportunidad para desarrollar capacidades a todo nivel, en el Estado, con infraestructuras, con conocimiento, por ejemplo. Te doy un ejemplo bien claro. En el Perú hay muchísimas estaciones meteorológicas, pero el Perú tiene alrededor de 1.900 distritos y alrededor de 200 provincias. Hay provincias que no tienen ni una estación meteorológica. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar a nivel local? Necesitamos seguir invirtiendo, y hay gente que piensa que está tirando el dinero, ¿no? Porque hay que instalar un equipo, hay que poner a alguien que recoja la información, hay que pagar el internet para que esté conectada, hay que medir los ríos. Hay muchos ríos en el Perú que no tienen una estación hídrica que mida la cantidad de agua. Y ojo, no se trata que haya una por río, porque cuando comienzan a juntarse los afluentes, el río va trayendo más agua. Entonces un río necesita varias estaciones de medición hídrica. Pero eso es solamente agua y aire, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, en el Perú me parece que solamente estamos estudiando 7 volcanes, de los tantos que tenemos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué vamos a estudiar un volcán que nunca entra en actividad? Hasta que entró en actividad y decimos, uy, ¿a quién se le iba a ocurrir? Por eso es tan importante los estudios de las ciencias naturales, o sea, la biología, la geología, la geografía. Necesitamos literalmente, como dirían nuestras abuelas, saber dónde estamos parados, porque si no estamos actuando con muy buena fe, pero con información limitada. Las probabilidades de equivocarte cuando no tienes toda la información son altísimas. Entonces, claro, decir esto va a suceder y que después no suceda es descalificar todo el sistema. O sea, los científicos no sirven, los políticos han tomado malas decisiones, se ha tirado la plata. Por eso hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta que estamos haciendo inversiones, un poco especulando, ciertamente, ¿no? Diciendo, bueno, aquí es más probable, y tener mucho cuidado con estas inversiones, asegurándose que si bien pueden no servirnos en este niño, por lo menos nos sirvan para los siguientes. Está claro. Ricardo, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Ricardo Boll, geógrafo. Que tengan muy buen día. Muy buenos días. Ricardo Boll, geógrafo, investigador, ha estado con nosotros.